La angustia, cuando vos la vas comiendo y comiendo y comiendo, se va haciendo como callo. Ahí es cuando vos vas perdiendo toda capacidad de reacción. Muchas veces una palabra, la escucha, el decir que no está solo, que no le pasa a esa persona solamente lo que le pasa, es mejor que una pastilla. Nosotros hacemos guardias de 12 horas, durante las cuales atendemos a todos los llamados telefónicos que se hacen a la línea. Este dispositivo trata de rescatar la singularidad y la particularidad de cada caso. No soy loca, la mayoría de la gente toma pastillas. No lo dice porque le da vergüenza. No hay como una educación y una formación para entender que a esa persona sí le está pasando algo, no es que no le está pasando nada. Detrás de los problemas de la salud mental está un poco la estigmatización y el creer que la persona que tiene algún tipo de padecimiento es una persona que está loca. Nada oculto, ¿sabes? Todo está ahí. El tema es que hay que mirarlo. Las exigencias de rendimiento y productividad marcan el ritmo en todas las edades. Hay veces que nos sentimos apurados, estresados y disconformes. En el mundo, los trastornos y padecimientos mentales son cada vez más comunes, pero están cargados de vergüenza, como si fueran una falla en nuestras capacidades. No siempre tienen espacios adecuados para su tratamiento y las personas intentan disimularlos o tratan de resolverlos en soledad. Vamos a dedicar el capítulo de hoy a entender el estado de situación de la salud mental en nuestro país y a escuchar algunos testimonios para comprender qué podemos hacer con lo que nos pasa. Los imperativos de época influyen en los estados de ánimo de las personas y condicionan negativamente, especialmente para adolescentes y jóvenes. Lo contradictorio es que aunque los discursos sociales demandan producción, éxito y felicidad, la realidad ofrece muy pocas esperanzas en el futuro. Y mientras que las formas de contacto social cada vez más dependen de espacios digitales y aplicaciones, es un hecho que hay muchas personas que ni siquiera eligen esa interacción a través de pantallas y se sienten aisladas. Estoy entrando ahora al Ministerio de Salud de la Nación. Voy a conversar con Carla Bisotti, la ministra
de Salud de la República Argentina para ver cuáles son las estrategias que despliega el Estado para atender a los problemas de salud mental. ¿Por qué pensás que están existiendo estos padecimientos mentales y en la dimensión que están existiendo? ¿Qué les está pasando a las personas? La verdad que es una pregunta muy, muy difícil desde lo personal y no siendo especialista en el campo de la salud mental y hablando de vuelta no solamente de Argentina, sino del mundo. Me parece que el punto de inflexión es la pandemia que, digamos, nos hizo replantear la vida entera. Nos hizo ver la finitud, nos hizo saber que, digamos, vivimos sin valorar las cosas simples como un beso, un abrazo. Cuando no lo tuvimos, vimos lo que era vivir sin eso, nos hizo sufrir pérdidas, nos hizo no poder abrazar a quienes queríamos. Eso en las personas, en los seres humanos, independientemente del punto de partida, si partíamos con más herramientas, menos herramientas, ya algún padecimiento de salud mental que lo empeore, digamos, generó un impacto enorme. Y a eso le sumamos en Argentina la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación económica, una situación social, un proceso electoral, como lo vivimos casi siempre en Argentina, con mucha intensidad, a veces con violencia, con mucha incertidumbre, y eso en el espectro, digamos, en el cual está cada persona, tiene un impacto. Si no teníamos algún padecimiento, nos genera angustia, nos genera insomnio, nos genera preocupación, nos genera algún síntoma, inclusive de presión alta, trastornos gastrointestinales. Las personas que tenían depresión empeoraron, las juventudes tuvieron un impacto enorme en la pandemia, en una etapa de la vida en el Eso es cual... muy impresionante, ¿no? Muy. Y las personas adultas mayores han tenido, digamos, también un impacto en retroceder hacia la sociabilidad, la confianza, el poder salir. Y eso es algo que se ve en ámbitos internacionales, eso es algo que está en todos los países del mundo. El servicio de salud mental surgió durante esta gestión a partir de la ampliación del hospital. El hospital siempre fue históricamente materno-infantil y a partir de la pandemia lo que hicimos fue agrandar el hospital y se comenzó a internar en clínica médica el servicio de adultos también. No solamente se interna en pediatría, sino también adultos. Entonces, durante la gestión se incorporaron al organigrama varios servicios nuevos, entre ellos salud mental, en un hospital de altísima vulnerabilidad psicosocial. Entonces es como un hito histórico que tengamos un servicio. O sea, eso nos permite tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro servicio dentro de un hospital, dentro del organigrama hospitalario y municipal. Estamos en San Francisco Solano, estamos en el límite, acá tenemos el límite con Varela, Almirante Brown, y Solano pertenece a Quilmes. Entonces, con la población que llega son de distintos municipios, llega todo el tiempo una gran cantidad de gente y es importante la creación del servicio porque es brindarle a la gente la accesibilidad en su zona, ¿no? Que pueda acceder a un servicio hospitalario, un servicio de salud en su zona, que no tenga que viajar 3 horas hasta poder o concurrir a un hospital y obtener un turno. La situación social impacta mucho en los padecimientos subjetivos. Digo, salud mental la vemos como condicionantes, un montón de otros condicionantes que tienen que ver con lo social, digamos, la vivienda, el poder llegar a un plato de comida, si perdió el empleo. Todo esto afecta, digamos, a nuestras formas de vida. Entonces, esto también afecta a cómo nosotros nos sentimos. Nosotros creemos que no hay salud si no hay salud mental. Nosotros vimos, sobre todo a partir de la pandemia, un aumento significativo de los niveles de ingreso por guardia, en general por sobreingesta de medicamentos, intento de suicidio,
consumo de sustancias, sí, aumenta un montón. Digo, todos padecimos la pandemia y alguna consecuencia nos quedó en nuestra salud mental. Estamos acá en un hospital público del conurbano bonaerense, en una zona de alta vulnerabilidad. Y lo que hemos notado desde que formamos el equipo de guardia es el incremento de internaciones por guardia, de lo que se llama intento autolítico, pero que la gente conoce como intento de suicidio. Crisis de angustia, hasta acá había una incidencia alta de ataques de pánico. Ahora habría crecido un poco la línea de intento de suicidio. Esto es algo que se viene comentando en distintos dispositivos, es decir, es una realidad que abarca tanto provincia de Buenos Aires cuanto Capital Federal. Creemos que este incremento no es sorpresivo, no esperábamos de todas maneras el efecto que tuvo la pospandemia. Ya en la pandemia se notaba que la gente cada vez estaba más angustiada. No con miedo a morir, el miedo a morir es una problemática que tenemos los humanos de que nacemos por la finitud, sino el tema de la angustia a la pérdida. Me quedo sin trabajo, no soporto más, me quedaré sin casa, pasarán cosas, me separaré, tendré problemas. Entonces, esto hace que con poquísimas herramientas para atravesar la angustia, como pasa hoy en día, te voy a dar un ejemplo claro, el problema de alquileres. Gente que durante 20 años no tuvo problemas en renovar su contrato, de golpe se da cuenta que una posibilidad es que tenga que ir a vivir a la casa de sus padres. Esto ocasiona un quantum de angustia que hace que no lo pueda soportar. Y ahí está a mano el psicofármaco, está a mano el alcohol. Es muy difícil tolerar la pérdida laboral, la pérdida afectiva, la pérdida ambiental, la pérdida de proyecto, digamos. Entonces, antes eso se podía procesar porque la gente pedía un tratamiento, capaz cuando veía que no podía. Ahora el nivel de consultas no es alto, porque lo que hay es más una tendencia a la desesperación. Por eso estamos tratando de advertir por todos lados que el suicidio, el intento de suicidio, tiene que ser puesto en palabras. El primer estudio epidemiológico en salud mental realizado en Argentina, que contó con la participación de 4.000 personas de 18 años, determinó que 1 de cada 3 tuvo o tiene algún tipo de padecimiento mental. Así se determinó que Argentina debe implementar estrategias para atender y contener a aquellos que sufren algún tipo de padecimiento mental. Llegamos al Club Ferro para hablar con Macarena Sánchez. Ella es exjugadora de fútbol y promotora de la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país. Maca, ¿por qué decidiste hacer público el tema de tu depresión? Porque ya no me dio vergüenza, porque sentía que podía llegar a ayudar a alguien y sentía que había que dejar de estigmatizarlo y dejar de... Yo sentía la necesidad de dejar de ocultarlo y librar un poco de ese peso de, bueno, tengo esto y no lo quiero contar porque qué van a pensar o porque me da vergüenza. Y bueno, por el otro lado de eso que te decía, creo que si
ayuda a una persona y, qué sé yo, me sentía también como con esa responsabilidad de, bueno, si sos alguien a público, quien alguien escucha, me parece que está bueno tomar esa responsabilidad y hacer algo como positivo, si se quiere. Y leí una entrevista que dijiste que habías demorado en contarlo por esto, ¿no? Por la vergüenza, que se enteraran los medios. ¿Por qué esa sensación de vergüenza? Qué sé yo, creo que atrás de los problemas de la salud mental está un poco la estigmatización y el creer que la persona que tiene algún tipo de padecimiento es una persona que está loca. Entonces, qué sé yo, te da miedo que te juzguen, a que piensen que no estás capacitada. Bueno, en mi caso se sumaba que encima era funcionaria, entonces me daba como mucho miedo eso, que empiecen a decir, bueno, si no está capacitada mentalmente para ocupar un cargo. Entonces, nada, qué sé yo, en mi caso pues... Maga, ¿y cómo hiciste para, una vez está triste, ¿no? Es decir, para poder diferenciar y decir, wow, acá estoy atravesando un problema que no es solo una tristeza? ¿Qué fue lo que te hizo clic a vos para decir, tengo que cargarme de esto? Me hizo clic en una de las sesiones habituales que tenía con mi psicóloga, donde me di cuenta que la tristeza que tenía como que pasó más allá, como ya era una angustia bastante profunda y tenía como pensamientos muy negativos, pensamientos de muerte incluso, de no querer estar viviendo más, ya no le encontraba sentido a un montón de cosas, no le encontraba, no encontraba el disfrute en lo que estaba haciendo, me estaba como yendo muy bien y había tenido como resultados un montón de cosas que yo quería conseguir y en las que había peleado un montón de tiempo, pero no encontraba el disfrute en eso. Entonces me di cuenta que tenía que encararlo desde otro lugar y no alcanzado solamente con una sesión de terapia por semana, sino que bueno, tenía que tener otro tipo de ayuda también. Voy a hablar ahora con Maruja Bustamante y Mariela Asensio, que son autoras y actrices de una obra que se llama La Casa Oscura, en donde abordan sus propios padecimientos mentales, pero también cuentan de qué se trata esto para la sociedad. La Casa Oscura es un espectáculo de teatro documental, en principio porque está basado en hechos concretos, reales, de nuestro historial de vida de Maruja y mío. Todo empezó porque yo en mi proceso terapéutico empecé a darme cuenta de algunas cosas que de alguna manera me pasaron toda la vida y que bueno, no tenía enmarcadas ni tratadas de una manera específica. Concretamente tenía que ver con conductas obsesivas, compulsivas, lo que comúnmente se llama como TOC, podríamos decir, o una forma de TOC, y bueno, a los 41 años lo pude como abordar como un tema específico de algo que me pasaba y tratarlo. Y a partir de eso dije, bueno, quiero hacer un material sobre esto, en principio porque yo digo, todo lo que me atraviesa en esta vida lo transformo en materia poética, en teatro, y se me ocurrió que estaba bueno hacerlo con este tema también. Entonces, un día hablando con Maruja, a quien conozco hace un montón de años porque trabajamos juntas cuando éramos adolescentes, y bueno, y salió el tema y ella me contó. Yo le pregunté a ella algo, ella me respondió, bueno, se empezó a dar como el tema y ella me empezó a contar cosas de ella también, empezamos como a sincerarnos, que es re loco porque no es que éramos amigas, sino buenas colegas, ahora podríamos decir que somos amigas. Y bueno, y a partir de eso yo le dije, mira, yo quiero hacer algo sobre esto, yo también, y le dije, bueno, hagámoslo juntas. Y así empezamos a tramar lo que es La Casa Oscura. ¿Vos ya venías también, Maruja, con algún tipo de biografía propia respecto del padecimiento mental, con alguna situación previa? Yo en general en mis obras alguna cosa ponía, pero no pensaba, bueno, hacer un espectáculo sobre, porque no se me había dado la oportunidad. Siempre igual en mis obras hay gente que empastillada, con ataques de ansiedad, pánicos. En general aparece alguien que tiene como un tema con eso. Mi diagnóstico fue 10 años antes que el de
Mariela. Yo tuve como una especie de surmenage, un breakdown ahí medio fuerte y quedé con depresión, digamos. Digo yo. Bueno, y después, entonces le dije todo lo que yo había pasado, cómo había logrado salir de eso y siendo que ella quería tratar el tema, me parecía la mejor compañera para hacerlo, porque yo sola creo que no lo hubiese hecho. Sobre todo porque siempre que la gente tiende a querer esconder algunas cosas, yo las tiendo a sacar. O sea, por ejemplo, yo soy gorda, entonces toda la vida tuve que soportar personas que me están señalando por eso. Entonces cada vez que algo es señalable, yo lo pongo arriba de la mesa. Es medio como una especie de militancia individual. No soy loca. La mayoría de la gente toma pastillas, por lo menos ansiolíticos, y no lo dice porque le da vergüenza. De un día para el otro, como te encontrás como... Es como, bueno, ahora con el diario del lunes, ¿no? Pero como que peleas toda tu vida 30 años para conseguir algo y cuando lo conseguiste... sentís como que no estabas preparada para eso, como mucha exposición, muchas responsabilidades. Entonces, a mí particularmente me pasó eso. Y mucha culpa también. La culpa me llevó muchísimo a estar en esas. Peleas mucho por algo, es como tu sueño, empezás a conseguir algo que vos querés, por lo cual luchaste toda la vida y de pronto como que te pasa eso, no lo podés disfrutar, estás muy triste, no le ves nada positivo a lo que te está pasando. Sí, también me daba como vergüenza el tema de hablarlo en terapia, como sentía esto bueno, ya no quiero estar más, quiero desaparecer, no veo nada positivo, pero me costaba ponerlo en palabras, también eso me daba un poco de vergüenza. Me llevó unos meses hasta que, bueno, lo afronté y lo hablé en terapia. Y a contarlo públicamente sí, un poco más, 1 año y pico. Pero creo que me tomé el tiempo para tratarlo en mi entorno, con la gente cercana y también creo que no hacerlo público en ese momento fue como, creo que positivo, porque iba a sumar un montón de exposición más que ya tenía y que era lo que me estaba haciendo mal también. En mi caso fue así, pero nada, decidir hacerlo público fue medio como de un día para el otro. Dije, es hora de contarlo, ya me sentía bastante bien. ¿Qué pasa o qué sintieron ustedes que pasa cuando empiezan a hablar? Cuando esto se pone en palabras y se hace de pronto una representación de la situación. ¿Cómo ven, en principio, lo que les ocurre a ustedes? Después estaría bueno también saber qué le ocurre al público. En mi caso puntual, a mí me pasó algo muy singular, que es que en términos escénicos yo podía abordar el tema con total organicidad y naturalidad, pero en mi vida privada seguía negando un montón de cosas. De hecho, yo tardé un montón en medicarme. O sea, porque hacía la obra, pero no me medicaba. Por ejemplo, ¿me explico? Es como que yo podía decir me pasa esto, me pasa lo otro, todo súper suelta, pero después en la vida personal decía yo lo manejo, yo puedo controlarlo. ¿No? Como una especie de disociación importante. No sentí en ningún momento que se me haya juzgado ni nada. Al contrario, después me llegaron un montón de mensajes de apoyo y otras personas pidiéndome consejos porque estaban pasando por una situación similar. Sí, lo que fui es como aceptando más todo lo que viví, cómo lo viví. Y ahora, de hecho, yo a veces pensaba que no me vuelva esto nunca más. Quiero tener herramientas y alguna vez si yo tengo una recaída, no sé, crisis de ansiedad o lo que sea, realmente ahora, después de la obra, tengo un poco más de herramientas. No sé cómo, pero las logré. Tengo un poco más de herramientas para no terminar en la guardia, por ejemplo, diciendo que me pasa algo que era lo más común, ¿no? Es la primera vez que Argentina está destinando un 10% del presupuesto del Ministerio a temas vinculados con salud mental. ¿Por qué pasa eso?
Así es la primera vez que Argentina cumple con la ley. Es una ley que se promulgó en 2010, se reglamentó en 2013, en el artículo 32 dice que de manera progresiva y en 3 años el Ministerio de Salud de la Nación debe destinar el 10% del presupuesto destinado a salud en la ley. Estamos en el 10.1, son 41.000 millones de pesos que el Estado Nacional, no solo el Ministerio, la CEDRONAR, el área de obras públicas, el área de hábitat, cultura, deporte, género, trabajo, está destinando a salud mental. Es una decisión política. Claramente es una decisión política que se acompaña de presupuesto y me parece que lo más importante es que se acompañe de gestión, porque ese presupuesto está viéndose en acciones muy concretas. Por ejemplo, ¿a dónde va? Va, digamos, a trabajar en los hospitales nacionales que están, digamos, siendo pioneros en cumplir la ley, en implementarla. Pasaron de ser hospitales monovalentes de salud mental a hospitales polivalentes, abiertos a la comunidad, cumpliendo esa mirada de salud comunitaria, de perspectiva de derechos humanos, de género y de diversidad. El Hospital Bonaparte, Laura Bonaparte, inauguramos hace poquito con el presidente un centro cultural, La Guardia para atención de personas, digamos, no solamente con padecimientos de salud mental, readecuar La Guardia también para poder atender personas con padecimientos de salud mental en forma transitoria y poder dar el alta y hacer el seguimiento ambulatorio, trabajando muchísimo con todo lo que es prevención. La línea 0800 de prevención de suicidio, había una ley de 2015 de prevención integral de suicidio, la reglamentamos nosotros ahora y estamos avanzando con presupuesto para las provincias y una línea 0800 999 0091. Es una línea que está 24 horas, 365 días del año, financiada por Nación en el Laura Bonaparte para todas las provincias y articulando con las jurisdicciones en relación a la implementación de la ley, la prevención del suicidio y de cualquier padecimiento de salud mental. La salud mental es un continuo vaivén entre momentos de bienestar y otros de crisis que pueden o no evolucionar hacia un diagnóstico. Lo importante es pedir ayuda y ser escuchados. En nuestro país existe una línea telefónica de ayuda, atiende las 24 horas y es atendida obviamente por psicólogos y psiquiatras para brindarte ayuda. ¿De qué se trata la línea de atención en salud mental? Bueno, este es un dispositivo de orientación y apoyo a la urgencia en salud mental y el objetivo está orientado a brindar un nexo posible entre usuarios y distintos efectores de salud en las distintas jurisdicciones del país. Así que son profesionales los que atienden al 0800. Es atendido por profesionales capacitados, formados en escucha clínica. Brinda una orientación y apoyo, como dije, y una contención y cierto alivio al padecimiento en salud mental. Hay una cosa, Soledad, que está pasando, y en todo caso es una consulta, ¿no? Está pasando muy vinculada a la salida de la pandemia, a cierto malestar social, político, que está ligado a la situación del país, del medio ambiente, de un montón de malestares que están por fuera de lo que las personas administran habitualmente como dificultad, ¿no es cierto? ¿Qué vínculo encontrás entre este malestar general, que podríamos describirlo así de manera genérica, y los síntomas nuevos de padecimiento? Para citar el insomnio, la ansiedad, la depresión, la ira. ¿Cómo los podrías describir si realmente están teniendo una presencia o no? Sí, no sé si hoy por hoy si hay un emergente mayor, digamos, si podemos determinar como cierto emergente de mayor índices de todos estos padecimientos que acabas de nombrar. Sí que están como remarcados
sobre todo mucho más la urgencia subjetiva, ¿sí? Hay algo que se ha roto en la trama de la vida de un sujeto, y las distintas modalidades de presentación, como insomnio, soledad, etcétera, lo que vos sacás, compulsiones, consumos problemáticos, etcétera, se dan de un modo quizá como más descarnado, ¿sí? No sé si es más frecuente, pero es como un modo más, una presentación como más, se presenta como más a cielo abierto, como más, eso es, como más descarnado. Cuando uno está de este lado del teléfono, lo que observa es lo necesario que es, lo necesaria que es la línea. Ofrecemos una escucha y un apoyo a gente que lo necesita realmente. Hay mucho padecimiento y hay una necesidad de una atención profesional a la salud mental que por suerte podemos ofrecer 24 horas por día, todos los días del año. ¿Hay algún tipo de denominador común en los padecimientos mentales que ustedes están recibiendo a través de este dispositivo, el 0800? Mira, en las guardias no podemos establecer un factor de denominación común en el padecimiento. Es absolutamente variado. Inclusive recibimos llamados de allegados a los pacientes que no saben cómo abordar la temática que está padeciendo o una familia o inclusive instituciones como colegios nos llaman directoras de distintas instituciones escolares que no saben cómo abordar el padecimiento en salud mental. Y bueno, nosotros brindamos una orientación de cómo abordar, inclusive contención con quienes lo necesitan. De este lado del teléfono lo que es importante es poder recibir cada llamada como un llamado único y escuchar a cada persona como un sujeto singular. No hay un padecimiento común, no hay un síntoma en común, sino que hay algo que escuchar que es lo propio de lo que sufre esa persona. Hay que estar disponible para escuchar no solamente el síntoma, sino lo que hay de propio atrás. Y así ofrecer algún alivio en esa pequeña ventana que tenemos del llamado para poder contener algo del sufrimiento. Y eventualmente darle eso, el alivio. Hablamos de cierta cuestión de que llaman algunos pacientes con cierta sintomatología que los habita sin poder describir exactamente qué es lo que sienten. Y un poco el dispositivo ayuda a nombrar de algún modo ese padecimiento y en ocasiones eso alivia. Hay muchos usuarios que llaman con algo muy armadito, que también está para desarmar, pero sí alivia poner palabras al sufrimiento o por lo menos estar a disposición de eso. Y a lo mejor, como decía Soledad, algo de esto alivia el sufrimiento. Por ejemplo, diciendo, esto que te pasa es normal, te pasa esta angustia porque tuviste una situación complicada, y hay situaciones donde hay que decir, esto es grave, esto es para ir a ver un profesional. Hay casos que llamamos los usuarios frecuentes, que son personas que llaman de forma reiterada a lo largo de las semanas o de los meses. Hablamos de seguimiento, lo podemos ofrecer de forma un poco más formal, o sea, más elaborada en el dispositivo, o se da de forma espontánea porque una persona llama. A veces hay personas que pasan por momentos de crisis y que durante un par de semanas no van a llamar mucho, hasta que algo de esa crisis se alivia y bueno, van a dejar de llamar. Nosotros no hacemos diagnóstico, no se podría hacer un diagnóstico a través de un teléfono en una primera escucha. Sí se abordan algunas cuestiones, digo, el nombrar algo de un padecimiento no quiere decir de que eso sea claro. Un diagnóstico, claro. Y una rotulación. No estamos de acuerdo ni con la
protocolización de la salud mental, ni con la nominación estandarizada de la salud mental. Por eso elevar el padecimiento a la dignidad del síntoma es un poco ubicarlo en un lugar más de qué le pasa a ese sujeto con esto de cuál padece. Hay coordenadas que son las de nuestra sociedad que están en el padecimiento. No son el padecimiento, pero forman parte de. Entonces sí, obviamente que se escucha la soledad y cierto desamparo de nuestra época, pero eso no es lo patológico. Lo patológico está en otro lado. Igual sí, nuestra sociedad, la sociedad occidental, está en un momento donde los lazos sociales son muy tenues, son muy frágiles, entonces el padecimiento toma formas más exageradas o se amplía más porque hay menos red. Para eso estamos, justamente para recepcionar eso, para responder a esa necesidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos estos padecimientos modernos que hay, o nuevos, cuyo factor más importante seguramente sea la soledad, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué pasa respecto de, por ejemplo, Navidad, fin de año, esas fechas que son emblemáticas en donde la soledad se hace mucho más presente? Bueno, tuvimos el dispositivo, nace a partir del año pasado, del plan de abordaje federal de la salud mental. Tenemos un año, pero ya atravesamos, por ejemplo, fiestas, donde tanto 24 como 31 a la noche tuvimos una demanda altísima, ¿sí? Sobre todo de personas mayores, ¿sí? Porque el dispositivo atiende todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, y justamente estaban solos, sin compañía. Un poco llamaban eso, para sostener ahí una compañía. Y también hay casos o situaciones donde hay que sostener la escucha un buen tiempo y a lo mejor con el equipo organizar una estrategia de decir, bueno, vos llama al SAME, vos habla con la madre. Bueno, este tipo de cosas sí se suelen dar. Frente a un síntoma de padecimiento mental, hay una pastilla que puede colaborar, que puede ayudar, que puede intervenir en la resolución. También hay palabras que pueden ayudar, ¿no? Sin duda. ¿Qué pensás en relación a esto? Bueno, el equilibrio, ¿no es cierto? Ahí Argentina tiene un tema del consumo de medicamentos en relación al acceso a los medicamentos sin prescripción. Nosotros tenemos una sociedad que se automedica, que tenemos que trabajar mucho en el consumo, en el uso racional y apropiado de todos los medicamentos. Y lo que vos decías, muchas veces una palabra, la escucha, el decir que no está solo, que no le pasa a esa persona solamente lo que le pasa, es mejor que una pastilla. Pero hay veces que se necesita alguna medicación y es importante que esa medicación sea accesible. Me acuerdo de la etapa en la que los niños tenían síndrome de desatención, entonces medicalizaban a niños de 8 años porque decían... Bueno, en Estados Unidos, y esto es algo que es muy alarmante y que las neurociencias intentan ir hacia ese lugar, es un poco la medicalización, ¿sí?, del niño, que en realidad... Niño, bueno, es la niñez, es revoltosa, es activa, claro. Si hay un niño pasivo, digamos, ahí prestemos atención, ¿qué le está pasando? En Estados Unidos hay un porcentaje altísimo, cerca del 70% de niños medicados. Medicados justamente para tranquilizar, claro, para que queden, para dejar tranquilos a los adultos que los rodean. Claro. Y seguir produciendo. Hay algo que el capitalismo nos introdujo, es a ser seres productivos. Se realizó en la ciudad de Buenos Aires la 5ª Cumbre Mundial de la Salud Mental y su lema fue «La salud mental en todas las políticas». Durante el encuentro, autoridades sanitarias y expertos de 30 países señalaron la necesidad de poner a la salud mental como un elemento importante dentro de las políticas públicas.
Para tener en cuenta, luego de la pandemia, aumentaron en un 25% los casos de depresión o ansiedad, sobre todo en jóvenes y mujeres. La presencia transversal en distintas agendas del Estado tiene como objetivo intervenir con mayor efectividad en problemáticas y contextos y mejorar los presupuestos asignados a las distintas intervenciones. ¿Cómo fue la cosa con Bisotti, con la ministra? ¿Que se encontraron? ¿Ella fue a ver la obra? ¿Hubo ahí un intercambio? Cuéntenos un poco eso. Ella fue a ver la obra, no sabíamos que iba a ir. De hecho, estábamos en el camarín y vino el asistente y dijo, está Carla Bisotti, y nosotros nos dio un miedo porque le pegamos mucho a la salud mental en la obra, hacemos muchos chistes sobre psiquiatras, sobre la salud. Las prepagas, el sistema de salud. Entonces decimos... y bueno, vio la obra, la hicimos y cuando terminó ella estaba llorando y eso a mí me conmovió, me quedé, ahí fue donde hice toda la obra con la adrenalina de que estaba ella y después cuando terminó yo estaba como puesta, como diciendo yo me empodero en esto, no sé qué, en mi cabeza y ella estaba quebrada, entonces ahí sí yo me aflojé, digamos, me puse a llorar como un bebito porque no lo podía creer. O sea, ella se acercó y dijo, voy a hacer algo, no sé qué, pero algo voy a hacer. Para mí fue una de las experiencias más impresionantes como ministra, ¿no? Yo fui cuando estaban habilitándose los espectáculos. El primer espectáculo que fui a ver después de la pandemia con 2 amigas fue La Casa Oscura, sin saber, digamos, a qué me iba a encontrar. Y la verdad es que, digamos, vayan a verla porque es una obra que interpela desde todos lados, con sentido del humor, con esto que vos decís, ¿no es cierto? La familia, los amigos, la persona, el sistema de salud, el consumo de medicamentos. Y había momentos en que la gente se reía, había momentos, en un momento habla de su experiencia, de las 2 actrices, con el sistema de salud. Y la verdad es que yo me vi en ese lugar expulsando a una persona que tenía un padecimiento, en una guardia, digamos, no haber podido dar esa respuesta. Y cuando terminó la obra y me preguntaron si yo era la ministra de Salud, si me podía quedar a saludar, pensé que cuando salían me iban a... Y la verdad es que con mucha emoción les dije esto, perdón el nombre del sistema de salud, pero sepan que a nosotros no nos forman para eso. Si estás en una guardia recibiendo un accidente cerebrovascular, un infarto, digamos, caracterizar las urgencias, a nosotros no nos forman para prestar cuidado en una guardia clínica a personas con padecimientos de salud mental. Y eso no quiere decir que no les pase nada, les pasa. Y nos comprometimos a tratar de hacer algo y al muy poquito tiempo pudimos hacer en el lugar donde se exhibía la obra una reunión con todos los ministros de salud de las provincias, con todos los directores de hospitales nacionales, con los referentes y las referentes de salud mental y con de todo el país y de los hospitales nacionales esa obra, y la verdad que fue impresionante cómo a todas las personas que están en el equipo de salud les pasó lo mismo, empatizaron, y también me parece importante que las personas que pasaron ese momento pudieron ver que no es que no nos importaba, sino que no estaba la formación. Entonces, hicimos una gira por las provincias donde pasa lo mismo. Fue sanador para ellas y fue muy enriquecedor para quienes tuvimos la experiencia. En un momento lo tocaste al tema. ¿Qué opinión tienen respecto del funcionamiento de las instituciones que de alguna manera asisten o trabajan con padecimientos mentales, con sufrimientos mentales? ¿Cómo ven esa relación entre la persona y los dispositivos? Yo no tengo un conocimiento de los dispositivos. Yo te puedo hablar desde mi experiencia totalmente autorreferencial. No soy una estudiosa de la estructura de la salud mental en el país. Sí. Quiero aclarar eso porque... o sea, lo que yo te puedo decir es lo que yo viví. Yo tuve que ver a varias psiquiatras hasta dar con alguien con quien me sentí cómoda porque realmente pasé experiencias traumáticas. En la prepaga me sentí directamente maltratada. O sea, fue una experiencia traumática. De hecho, en la obra lo cuento, tal cual lo viví. En general, en nuestra experiencia, una cosa que pasaba es que en las guardias, cuando vos vas con un cuadro que está asociado a tu cuestión de salud mental, no están preparados para comprenderlo. Te mandan a tu casa como si fueses una freak. Eso es algo que es... no sé si habrá rompecocos. Sí, no sé si habrá cambiado eso ahora porque sé que se está trabajando en esa cuestión, pero no hay como una educación y una formación para entender que a esa persona sí le está pasando algo. No es que no le está pasando nada. Que quizás no le está pasando algo en el riñón, pero le está pasando algo.
No, yo la última vez que fui a una guardia, que debe haber sido en la pandemia, que es como que me volvió un poco. En la pandemia entré como de nuevo, dije no. Y no, me trataron un poco diferente. Eso sí, yo fui a tantas guardias y eso que me tienen anotada, esta es la panicosa. Entonces, medio que me tratan, antes me trataban de, ya vino otra vez, y me tenían en una camilla 4 horas. Nosotras hicimos funciones para todos los ministros y ministras de salud del país y también en cada provincia que fuimos para personal de salud. Y la realidad es que en el foro posterior la mayoría hace una autocrítica respecto de esto y se sienten interpelados con estas cuestiones, como que se ven en eso. De hecho, ha habido personas que lo manifestaron, o sea, que se veían a veces o que tenían algún recuerdo de ellos mismos o ellas mismas en el pasado teniendo ese tipo de actitudes con alguien que llegaba así. Sí, lloraban, nos decían, nos pedían perdón, o sea, era fuerte. Según datos reunidos por UNICEF, se indican allí que más del 13% de las y los adolescentes de entre 10 y 19 años tienen algún tipo de padecimiento mental. La depresión y la ansiedad representan el 40% de estos padecimientos mentales y la falta de abordaje adecuado imposibilita el desarrollo de un presente y mucho más de un futuro. El suicidio adolescente es la 5ª causa de muerte. Cada 11 minutos un chico o una chica decide terminar con su vida. Como familia, como institución, como lo que fuera, a lo que hay que estar atentos es a los cambios. Que una persona, por ejemplo, deje de dormir. Esto es un indicador importante. No es nada oculto, ¿sabes? Todo está ahí. Todo está ahí. El tema es que hay que mirarlo. Estoy bien, estoy pasando por un momento súper lindo en mi vida. Disfrutando muchísimo. Creo que fue feo el momento que pasé, pero también viéndolo un poco hoy en el tiempo me sirvió muchísimo para poner en valor un montón de cosas que en ese momento no pasaban por mi cabeza. Y les diría que nada, que busquen ayuda, que siempre hay personas que están dispuestas a ayudarnos, que no se sientan avergonzadas, que se apoyen a las personas que tienen a su alrededor y que busquen ayuda profesional. Eso es muy importante. A veces las parejas o padres, madres, hermanos o amigos nos pueden ayudar, pero también tienen un techo. A veces necesitamos de ayuda profesional y es importante que una persona que estudió para eso, que pueda asistirnos, que lo haga. Una de las cosas importantísimas es como entender que uno no tiene que explicarle nada a nadie, como que no hay algo para explicar. En principio porque, a ver, nosotras convivimos con determinada situación, como hay tanta gente que convive con otras situaciones de salud, ya sean mentales o de otra índole, pero además somos un montón de otras cosas. No es que tenemos que ir por la vida explicando que algo. O sea, yo soy madre, compañera, amiga de mis amigos, compañera de mi compañero, artista. Bueno, y además digo como, porque si no, y la obra si no adquiere como un volumen de protagonismo absoluto y no es así. Y por otro lado, en la obra eso está muy presente y yo creo que eso hace que los espectadores y las espectadoras principalmente se sientan identificados, aunque no tengan un diagnóstico concreto o no tengan un problema puntual de salud mental. Se sienten identificados porque la salud mental atraviesa la vida de todas las personas. Entonces, en ese sentido, para mí, en lo personal, fue como un alivio entender eso, ¿no? Darle una dimensión que no es la dimensión de la cosa, ¿no? La cuestión de mi vida, sino un aspecto de mi vida. Sí, no es para nada protagonista. O sea, no estoy pensando todo el tiempo en eso y cuando saludo a alguien, hola, ¿qué tal? Soy depresiva. No hago eso, porque es re raro, como cualquier otra cosa. Aparte uno no está pensando en eso. Digo, no sé, supongo que alguien que tiene diabetes no está diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo diabetes. Te quiero contar que la diabetes es sí, como, bueno, qué sé yo, entre otras cosas. No. Porque
sino ahí es cuando, para mí, cuando se disocia el tema de la salud mental como una cuestión, ¿viste? Distinta, diferente, ahí es cuando adquiere el carácter de estigma, ¿no? Como la categoría de algo distinto. Y la verdad que no. Bueno, porque es una de las estrategias también de la salud mental, o sea, establecer los parámetros de lo normal y de lo anormal. Y aparte a veces me siento mucho más normal que muchos que no tienen ningún diagnóstico de nada. Sí, te da un alivio. No estar en ese, como en la negación, claro. te da alivio. Porque bueno, tenemos que trabajar igual, cuidar igual, ir a la calle, manejar el auto igual, no sé. No es lo más importante. Solo hay que tratarlo como cualquier otra dolencia. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el aumento constante de problemáticas psicológicas asociadas a las exigencias de la vida actual. Pero eso que nos pasa no nos está pasando solos. Nos pasa como individuos, pero también como sociedad. Es necesario que de la misma manera en que hablamos de salud física, entendamos la salud mental como un valor positivo que debe ser reconocido y despojado de vergüenzas.